Pues debo primero confesar que a mí me tomó de sorpresa, es decir, era algo que yo no esperaba y al leer la carta eh, sí me afectó mucho, es decir, me afectó eh, eh, ver que de alguna manera eh, habían como hecho una pausa en, en una aproximación a este tema que había sido durante muchos años una aproximación doctrinal, si se quiere. Es decir, uno sentía que ellos estaban como agarrados por unas limitaciones ideológicas y cada vez que hablaban del secuestro era o para justificarse o para negar la gravedad del dolor. No había empatía, era una cosa muy dolorosa para mí como víctima, ver es decir, estábamos como en mundos totalmente separados. Entonces, esta última carta a mí sí me llegó, sentí que algo había cambiado, me pareció que habían salido de su libreto en realidad, que habían logrado salir de esa como camisa de fuerza en la que se habían metido ellos. Y la analicé con mucho cuidado, es decir, yo he leído esta carta por lo menos 10 veces, mirando las palabras que usaron. Por primera vez hablan del corazón, hablan de que están hablando desde el profundo de su corazón, y eso es algo, es decir, muchos colombianos nos preguntábamos si ellos tenían un corazón, si latía en ellos un corazón, porque nunca habían hablado de esa manera, es decir, desde un punto de vista humano, de empatía, con el dolor. Me llegó mucho también el hecho que hubieran nombrado el caso de Andrés Felipe Pérez, porque ahí comenzó todo, es decir, cuando estábamos sentados en la mesa del Caguán, antes de mi secuestro, como unos días antes de mi secuestro, la semana antes de mi secuestro, era cómo ellos en un proceso de paz sentados en la mesa hablando con el gobierno de Andrés Pastrana podían decirle a Colombia que querían la paz cuando tenían un niño que estaba muriéndose de cáncer y que estaba reclamando la presencia de su papá que ellos habían capturado y lo tenían como rehén, es decir, como un secuestrado de las FARC. Y nada los había movido. Es decir, era una piedra. Entonces, lo que uno sí puede decir, por lo menos lo que yo me digo, es que han pasado años, pero no han pasado años en vano. Es decir, algo cambió, algo los tocó. El hecho de que pudieran ponerse en la situación de las familias, de los secuestrados. Ellos, por ejemplo, dicen que, y es la primera vez que lo hacen, diciendo que ellos imaginan lo que debió ser la angustia, el sufrimiento de tantas familias esperando a los secuestrados, no sabiendo en qué estaban, si estaban vivos, si estaban muertos. Es decir, yo creo que esto es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar todos, porque yo me imagino es decir, no es fácil leerlo y me imagino que no fue fácil escribirlo y decirlo.